Bueno, pues ha habido elecciones en Estados Unidos otra vez. Bueno, es el primer martes de la semana, el martes de la primera semana completa de noviembre, y entonces hay elecciones todos los años. Lo que pasa es que generalmente las elecciones en años impares, como no son nacionales, no se les suele hacer mucho caso. Pero claro, esta vez teníamos a Mamdani en Nueva York, y Mamdani va a ser el próximo alcalde de Nueva York. 25 años después del 11S, pues tenemos a un alcalde socialista y musulmán. No voy a ahondar mucho en eso porque la verdad es que estaba cantado que iba a ser elegido, y por eso Donald Trump pues dijo que si iba a ser elegido pues no iba a dar a la ciudad de Nueva York más dinero del imprescindible, porque no iba a tirar el dinero del contribuyente, y ha habido muchas otras reacciones, etcétera. Pero lo que yo quiero explicarles es un poco cómo han sido las elecciones en general, porque las elecciones también hay que verlas como síntomas de qué es lo que está pasando en Estados Unidos electoralmente, digamos. Estas elecciones para los republicanos siempre iban a ser cuesta arriba, porque los lugares donde tenían lugar las elecciones más importantes son todos estados demócratas. Entonces, por lo tanto, era casi cantado que las iba a perder. Además, en estas elecciones que suceden justo el año siguiente a las elecciones presidenciales, siempre hay un cierto efecto rebote que favorece al perdedor de esas elecciones presidenciales. Hace 4 años, por ejemplo, los republicanos ganaron en Virginia, que es un estado esencialmente demócrata, en parte por su mensaje, etcétera, pero también en parte porque habían perdido las presidenciales y las había ganado Biden. Así que cualquier resultado que no fuesen victorias demócratas hubiese sido una gran sorpresa. Pero claro, hay victorias demócratas y victorias demócratas. Hay que ver cuánto se ha ampliado la ventaja de los demócratas en esos estados que de todas maneras ganaron las elecciones que ganó Trump. Pero claro, Trump perdió por 4 o 5 puntos y ahora las distancias han sido bastante más grandes. Lo que nos lleva a pensar que los demócratas, al menos en elecciones fuera de temporada, que siempre tienen pues menos votantes, siempre tienen más abstención, llevan una delantera considerable, lo cual es un muy mal presagio para los republicanos en las elecciones del año que viene, las elecciones de mitad de mandato. Pero quizá la peor noticia de todas para Estados Unidos no es ni siquiera la elección de Mamdani, es la elección de Jay Jones. ¿Y ese señor quién es? Preguntarán ustedes, y con toda la razón del mundo. Pues es el candidato demócrata a fiscal general del estado de Virginia. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues porque resulta que este señor se publicaron toda una ristra de mensajes suyos en los cuales no solo deseaba la muerte de sus rivales republicanos, sino que deseaba la muerte de sus hijos, de niños pequeños, porque solo con la muerte de los niños pequeños el padre republicano iba a cambiar de opinión respecto a tal o cual cosa. Unos mensajes realmente vomitivos, repugnantes, que celebraban la violencia contra los republicanos. Y estas son las elecciones inmediatamente posteriores al asesinato de Charlie Kirk. De modo que, cuando surgieron aquellos mensajes, hubo cierta esperanza de que al menos esas elecciones las podría ganar los republicanos. Y no ha sido así, además, aunque no se hayan contado todos los votos, por bastante diferencia. Es decir, que el sectarismo de los demócratas ha triunfado sobre la mínima decencia. O sea, no elijas a uno de los tuyos que es un hijo de la gran puta, como es este señor. Pues no, lo han elegido. Así que eso viene a decirnos de que, al menos por el lado de la izquierda, como pasa aquí en España con Pedro Sánchez y sus cuates, el sectarismo cuenta mucho más que el respeto a la democracia, el respeto al rival, en definitiva, de trazar una línea que, si alguien traspasa, debe ser condenado a las tinieblas exteriores. Una línea que los demócratas han decidido cruzar, y han decidido cruzar con todas las consecuencias. Está por ver que los republicanos no hagan lo mismo, pero eso será un tema para un próximo vídeo.